Amigos de Cubo Noticias, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión especial de Cubo Digital desde el Hotel Posada de Tampico, precisamente desde el Salón Tancol. Agradecemos infinitamente al Hotel Posada de Tampico las facilidades que nos brinda para la realización de esta emisión de Cubo Digital. Saludo con mucho gusto a mi compañero, amigo y titular de esta emisión, Eberto Elense Jiménez. Eberto. Flavio, muy buenas tardes a nuestro auditorio. Como siempre, estamos aquí con mucho gusto transmitiendo desde el Hotel Posada de Tampico, grabando y transmitiendo desde el Hotel Posada de Tampico. Y como siempre, Flavio, con invitados de lujo, con temas de mucho interés. Así es, y hoy no podía ser la excepción. Tenemos invitada de lujo, como bien dice Eberto, Mercedes Rivas, criminalista, criminóloga, y bueno, quien nos va a hablar un poco o un mucho de esta apasionante profesión y también sobre lo que ha estado realizando en los últimos meses y años. Mercedes, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Cubo Digital. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio, saludo a todo su público. Y pues sí, soy criminóloga, soy criminalista y me evoco más a lo que es la criminología. La criminología se basa a la prevención. Nosotros lo que hacemos es prevenir. También estudiamos a la sociedad, estudiamos la mente. Y a mí me encantó la criminología porque es muy apasionante para mí poder saber por qué el ser humano se comporta de cierta forma o por qué el ser humano hace algunas cosas que nosotros le llamamos atrocidades a veces, pero créanme que una vez que te sumerges en esto logras e incluso entender a esas personas, por qué sucede todo este tipo de cosas. Es increíble de verdad todo lo que podemos aprender sobre la criminología. Y hoy que está muy de moda el asunto de las redes sociales, donde las imágenes fluyen de manera vertiginosa a nivel mundial, pues nos damos cuenta de lo que pasa y la conducta que tienen los seres humanos en ocasiones para cometer crímenes. Acabamos de pasar en esta semana, precisamente en Guanajuato, ¿no? De un encuentro entre un joven y una señorita y al final comete un homicidio, ¿no? O feminicidio. Y bueno, hay que entender la conducta o el psique de las personas a lo mejor para comprender qué lo lleva a cometer ciertos delitos, ¿no? Sí, porque algunos sí son estudiados, algunos sí son premeditados, algunos son ya bien formados, llegan a ver realmente qué van a hacer, cómo lo van a hacer, con qué lo van a hacer, y otros no, otros solamente fue una casualidad, fue una consecuencia de algo, o simplemente a veces nosotros tenemos nuestras emociones, que lo platicábamos antes de entrar, a veces tenemos nuestras emociones tan revueltas, a veces no sabemos ni cómo nos sentimos, ni cómo sacar todo esto que tenemos, y podemos pasar por un momento de estrés, por un momento donde realmente todo esto lo explotamos y podemos dañar a una persona e incluso hasta quitarle la vida, y solamente porque nosotros no pusimos atención a nuestras emociones. Andamos totalmente alterados y en un mal día reaccionamos de manera extrema, ¿no? Mercedes, ejemplos hay muchos, ¿no? De conductas antisociales y de ese tipo violentas, hoy en día en los medios, en televisión, en redes sociales, pero platícanos cuál es la diferencia entre criminalista y criminología y por qué te inclinaste tú a una de ellas. Bueno, es que la criminalística va a todo lo forense, a toda la investigación, llegamos al lugar del hecho, o del suceso, levantamos indicios, los pasamos al laboratorio para que después algunos se conviertan en pruebas. Hay asociativos y no asociativos, entonces vemos cuáles son pruebas y se presentan ante una autoridad para poder ayudar al juez, ¿no? a deliberar. Esa es la criminalística, okay. ¿Sí? Va evocada a todo lo forense, y la criminología va evocada a lo que es la prevención, a lo que es el estudio de la sociedad, y entre eso pues es la mente, estudiar a la mente. Hablando del estudio de la sociedad, llama la atención que vivimos en un país extremadamente, no violento, pero sí con sucesos de mucha violencia en los últimos años. Y esto la sociedad en algunos sectores del país ya lo ve como algo natural, como algo normal. Lo vimos en Tamaulipas hace algunos años, hoy afortunadamente estamos en una relativa paz. Sin embargo, en este sentido, ¿cómo entender el comportamiento social ante hechos violentos? No necesariamente a la persona que lo comete, sino a la sociedad en su conjunto, y ese actuar que lo ve como algo tan natural, tan normal o tan cotidiano.
Ok, bueno, es que sabes que ha sido muy fácil de ahora, de un tiempo a la fecha, de unos 3 años a la fecha, normalizar todo. Ya como que es demasiado fácil normalizar las cosas. Ay, bueno, es que es normal, es normal. En lugar de decir vamos a poner atención a estos puntos que en el país, en la sociedad, que realmente no está bien. Ahora, con todo lo que ha sucedido, con esto que venimos de la pandemia, con todo lo que pasamos, la gente está todavía un poquito más dañada emocionalmente. ¿Cómo podemos ayudar a la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Principalmente es desde uno mismo. O sea, no puedes cambiar a los demás cuando tú mismo no estás bien, cuando tú mismo no te conectas, cuando tú mismo no te conoces. Entonces, ¿por qué vas a cambiar a los demás? Si empiezas desde tu interior, puede empezar a cambiar todo lo demás. Esto es algo un poco trillado y a lo mejor decir, ay, es que no puede ser que porque ciertos grupos hacen esto y hacen aquí y hacen allá. Espérame, es que precisamente por eso, por todas las emociones que no están bien atendidas, por toda esa frustración que hay, por todo ese miedo. Comentábamos hace un momento, hay demasiada desinformación en las redes sociales, hay que aprender a investigar, hay que aprender a revisar la información que nosotros estamos absorbiendo para ver si realmente es real. Pero si nosotros, vuelvo a esto, si nosotros empezamos por uno mismo, créanme que la sociedad va a cambiar. No puedes cambiar a los demás cuando ni siquiera sabes quién eres tú, ni siquiera te conoces, ni siquiera sabes qué sientes, qué piensas y por qué reacciones de esa manera. Así es, Mercedes, y esto es importante detectarlo desde la infancia, ¿no? Ahora vemos como casos que ahora llaman bullying o de acoso, o de ser latoso con los compañeros y eso, ha llevado a puntos extremos hasta de cometer crímenes, lo que empieza como una burla, un juego que no es un juego, pues, porque no es un juego acosar o fastidiar a un compañero, un amiguito, y llega a ese punto incluso en los niños, ¿no? Sí, desafortunadamente ha habido, esto es algo fuerte y hay que decirlo, o sea, niños quitándole la vida a niños, creyendo que están jugando, creyendo que se defendieron de una ofensa, cuando a lo mejor ni siquiera fue una ofensa. O sea, hay que saber cómo vas a tomar las cosas que te dice la otra persona, tú cómo la recibes, cómo la vas a tener. Obviamente ellos son niños, ellos no saben diferenciar. Nosotros como adultos nos corresponde a nosotros cuidar y atender a nuestros hijos, a quienes tenemos hijos. Si no tienes hijos, pero tienes un sobrino, un primo que es chico, ayudar a atenderlo, a enseñarles qué es lo que están pensando, por qué están pensando eso, qué es lo que están sintiendo, y también enseñarles que muchas veces no todo tiene que ver con nosotros. O sea, no hay que tomarnos todo personal. A veces es la otra persona que tiene algún problema, que tiene alguna emoción que no ha resuelto, y desafortunadamente pues pasamos por ahí y ya se desquita con nosotros. Imagínense si a los grandes nos pasa esto, imagínense los niños, ¿no? Así es, definitivamente. Atender las causas definitivamente es esencial en todo sentido, ¿no? Desde el punto de vista criminalista, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la psicología, es importante atender las causas. Y bueno, Mercedes, sabemos también que acabas de producir un libro, El despertar desde mi filosofía. ¿De qué trata? Cuéntanos un poquito si es relacionado a lo mismo que estamos hablando o tiene algún otro tópico. Este libro se llama El despertar desde mi filosofía, está escrito por la autora Mercedes Rivas, pero una vez que ustedes leen El despertar desde mi filosofía, se vuelve el despertar desde la filosofía de ustedes. Este libro contiene algunas preguntas y dentro de este libro hay un análisis criminológico para ustedes. Tiene algún truco desde algunos puntos, algunas comas, de cómo está escrito. A veces la frase no tenía que terminar ahí, pero terminó. El guión tampoco, el renglón no tenía que terminar ahí, pero terminó. Entonces, este libro trae especialmente algo criminológico para la sociedad y está pensado 100% en el lector. Vienen unas preguntas en la parte de adentro, vienen algunas preguntas donde tú mismo te vas a cuestionar, donde tú mismo vas a pensar. No estamos acostumbrados a pensar, se nos ha olvidado realmente pensar, y lo digo con todo respeto, no estamos acostumbrados a hacerlo. Estamos acostumbrados que si salió en las noticias o si alguien dijo esto, entonces nosotros lo adoptamos y ya creemos que eso es real, pero siempre hay que cuestionarnos las cosas todo el tiempo. Es muy importante. Hay que enseñarle a la sociedad
esto se va a escuchar fuerte y lo digo también con todo respeto, hay que enseñarle a la sociedad a pensar y a crear su propia filosofía. Una vez que ustedes terminan de leer este libro, ya no es la filosofía de Mercedes Rivas, es la filosofía de cada lector. El tema de la reflexión, sin duda. ¿Qué te llevó o qué te inspiró a escribir este libro, Mercedes? Pues precisamente toda esta situación que pasó con la pandemia. Antes de la pandemia yo salí a los medios a decirle a la gente que se cuidara, salí a los medios a decirle a la gente que atendiera sus emociones, les dije que iba a haber demasiada violencia, que iban a aumentar los suicidios, todo lo que pasó. Yo ya, un año antes, yo ya le había dicho a la gente lo que iba a suceder. Entonces, obviamente, nadie experimenta en cabeza ajena. Aparte, lo que he dicho, ¿quién le va a creer a Mercedes Rivas si nadie conoce a Mercedes Rivas? Entonces, nadie me creyó, empezaron a suceder las cosas. Y dije, bueno, ok, ya pasó esta pandemia, o está pasando la pandemia, la gente no escuchó. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar yo a la sociedad con mi profesión? ¿Qué puedo aportar para que no vuelva a suceder esto? O que si sucede, que lo pasen desde otra manera. Mucha gente falleció, sí existió la enfermedad, pero mucha gente falleció por sus emociones, porque se llevar por el miedo, se dejó llevar por el terror, y eso fue lo que provocó muchísimas muertes. Definitivamente. Importante, interesante el tema central de este libro y más aún que existe, y como siempre ha existido, hoy más tal vez por el asunto del manejo de las redes sociales, la manipulación de la información, el llevar a creer a una masa algo en particular, y esto lo estamos viendo en distintas índoles, política, social, económica, sí, en todo sentido, y vemos opiniones diversas y vemos también el acarreo de esa opinión pública hacia un sentido en particular. Este despertar, desde mi filosofía, abarca eso, lleva al lector a formarse su propio criterio, su propia opinión en torno a su contexto. Así es, precisamente por eso al momento de terminar es el despertar ya no desde la filosofía de Mercedes Rivas, sino desde la filosofía del lector, precisamente. Ya cada quien forma su propio criterio, forma su filosofía. ¿Qué viene, Mercedes? Estuviste analizando, estudiando todo el contexto de la pandemia. Hoy, obviamente, las condiciones han cambiado. Hoy vivimos una situación distinta. Evidentemente, pues hay violencia en una parte del mundo con el asunto de las guerras allá en la Europa Oriental. Tenemos nuestros propios problemas nacionales. ¿Qué es lo que viene en este análisis que haces del entorno social? Viene toda la parte de introspección. Es como si ustedes estuvieran en terapia. Es como si ustedes fueran a una terapia, ustedes van a introspectar. Al ser humano le da mucho miedo ver hacia adentro. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Ven hacia afuera, critican, dicen, y todo mundo hace análisis y todo mundo hace una solución o dice una solución, pero no puedes decir algo, no puedes encontrar una solución y no puedes hacer un análisis si ni siquiera, vuelvo a lo mismo, si ni siquiera sabes cómo estás tú. Con este libro es una terapia, con estas preguntas que vienen aquí, tú te vas a dar cuenta cómo estás, porque vas a empezar a pensar si realmente, es más, hasta lo que te dijeron hace un año, si realmente valía la pena que te ofendieras por eso o no. O sea, también te ayuda a poder entender ese tipo de cosas. Les decía que está lo del truco criminológico aquí, y también hasta el último yo invito al lector a que me escriba, a que me mande un correo y me diga qué es lo que piensa del libro, qué es, o algunas respuestas, si me quieren mandar algunas respuestas de las preguntas que dicen aquí. Con eso yo puedo saber, yo puedo hacer un análisis del lector, un análisis criminológico del lector, puedo saber cómo está, en qué punto está y cómo se le puede ayudar. Excelente. Qué interesante. Sobre todo esa retroalimentación que puede existir entre el autor y el lector, ¿no? Sí, esto no se había hecho. Esto es algo nuevo, es algo que se está innovando, esto no se había hecho. Normalmente, bueno, hago el libro, esto es mío, toma, si es de autoayuda, pues ojalá y te ayude y que Dios te bendiga, ¿no? Y sin embargo, no es así, este libro está pensado en eso. Ahora, en la parte de atrás vienen tres testimonios, ¿sí? De 3 personas, y viene también en la parte de atrás, viene donde me están entregando a mí
una capellanía honorífica profesional. Soy la primera mujer mexicana criminóloga y criminalista en recibir una capellanía honorífica profesional en Estados Unidos. Entonces esto nadie lo ha logrado, lo logré yo, gracias a Dios también, porque Dios es quien me guía, y eso es algo muy importante, porque esta capellanía es porque ayudé a muchísima gente durante 2 años sin recibir un solo peso. Lo hice de manera humanitaria y gracias a Dios esa gente está muy bien. Y fue a nivel Latinoamérica, ni siquiera solamente fue en México. La gente que me vio y que alzó la mano y dijo, yo sí le creo a ella lo que está diciendo y me buscó, realmente fue quien estuvo ahí. Estados Unidos se dio cuenta, vio lo que yo estaba haciendo y dijo, bueno, aquí hay alguien que está haciendo algo muy importante para la humanidad, pero nadie la está viendo. Vamos a reconocerle. Y antes de despedirnos, Mercedes, platícanos dónde fue este premio y dónde pueden encontrar tu libro, la gente que quiera adquirirlo. Ok, bueno, es un reconocimiento y este reconocimiento me lo dieron en Charlotte, en el norte de Carolina. ¿Sí? Me lo entregó la Youth Christian Chaplain Association. Ojo, Christian no es precisamente que sea de cristianos, eso es muy importante. La persona que me lo dio es una persona, tremendamente preparado, está muy preparado, inteligencia, de verdad no es un reconocimiento al aire. Tengo toda la preparación también sobre inteligencia, sobre muchísimas cosas que de verdad no es por presumir, pero si ustedes vieran el currículum dirían, wow, realmente es una persona muy preparada, incluso para desastres y todo esto. Esto lo pueden encontrar, lo pueden adquirir desde mi página web de manera digital, ¿sí? Desde ahí lo pueden solicitar, o bien me pueden enviar un correo, si lo quieren en físico, me pueden enviar un correo a contacto@mercedesrivas.com.mx y contacto@mercedesrivas.com.mx y ahí me lo pueden solicitar, porque no tengo editorial, no he trabajado con ninguna editorial, esto es mío. Personal, claro. Sí, es personal. Entonces, repetimos la dirección electrónica donde pueden encontrar este libro. Bueno, lo pueden encontrar en www.mercedesrivas.com.mx, esa es mi página web, desde ahí lo pueden solicitar de manera digital, o bien mándenme un correo a contacto@mercedesrivas.com.mx y ahí me pueden solicitar el libro en físico. Les voy a ser honesta, el envío sí es por medio de ustedes también. Perfecto. Bueno, pues una oportunidad importantísima para que la gente pueda tener esta posibilidad de autoanalizarse, autocriticarse y tal vez autodescubrirse, sí, salir adelante y conocer las debilidades y también las fortalezas que tenemos para enfrentar el mundo. Sí, qué importante, porque aparte una vez que nosotros lo hacemos, vamos haciendo una cadena, porque vamos formando cambios, y créanme que la persona que está al lado de ustedes o cerca de ustedes también va a ver ese cambio en ustedes y va a decir, oye, yo también quiero, yo también quisiera ver la vida de esta manera, yo también quisiera ver las cosas desde este punto. Excelente. Mercedes, un gusto. Agradecemos infinitamente que nos hayas explicado un poquito lo que es criminología, criminalística, la diferencia entre ambas, la labor tan importante que has desarrollado en estos últimos años, el reconocimiento internacional que te ofrecieron, que te dieron, y la labor que sigues haciendo y que seguirás haciendo en pro de la sociedad. Muchísimas gracias. No se olviden adquirir el libro El despertar desde mi filosofía, que empieza con la filosofía de Mercedes Rivas y termina con la filosofía de cada uno de ustedes. Ahí está la invitación. Y Mercedes, esperamos que no sea la primera ni la última vez que tengamos la oportunidad de platicar contigo en Cubo Digital. Muchísimas gracias, gracias a todos. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.